Quinto día de lo que es la manifestación de los camioneros y por un lado uno escucha al ministro de Agricultura que dice no hay desabastecimiento y por otro, sin embargo, vamos a La Veiga y los precios están disparados. ¿Qué experiencia han tenido ustedes? ¿Qué registro tienen ustedes? Me gustaría saber, Paulina. Hola Mauro, buenos días, ¿cómo están? A ver, yo creo que estando en democracia, obviamente todos los que se manifiesten en forma pacífica, más aún cuando es para poder trabajar tranquilos, para manifestarse contra la violencia que han sufrido, están en todo su derecho, pero también ese derecho tiene un límite, que es que no se afecte al resto de la ciudadanía y más aún cuando de lo que estamos hablando eventualmente es de poder trasladar sin ningún riesgo medicamentos, alimentos y poder abastecer, por qué no decirlo, también al resto de nuestras regiones. Sí creo que el diálogo se tiene que retomar, que las posturas se tienen que flexibilizar y que la salida que espero tenga este conflicto sea con ese tono, con conversaciones y entendiendo que acá, al menos a mi juicio, hay una demanda legítima. ¿Y los precios se han disparado por esto o no? Puede ser uno de los motivos, pero no me atrevería a decir y no quiero echarle la culpa a los camioneros, solo por esto. Diputado Vidal, ¿el gobierno ha sido blando con los camioneros? Más que eso, yo no quisiera hacer el juicio respecto del trato con los carabineros, sino que evidentemente la diferenciación de trato que ha tenido, por ejemplo, la policía y el gobierno respecto de las movilizaciones que vimos a finales del año pasado con lo que hemos visto en estos días. O sea, no es el mismo trato por parte de carabineros, no es el mismo trato, no se invocan las mismas leyes por parte del gobierno y lo que uno cree, al menos lo que yo creo y lo que yo defiendo, es el derecho a la manifestación pacífica de todos los sectores de la sociedad. Por lo tanto, mientras no haya amenaza de desabastecimiento en contra de la población, mientras no se juegue con algo tan delicado como el hambre, por supuesto que tienen derecho a manifestarse, pero uno quisiera haber visto el mismo trato diligente, cuidadoso, dialogante por parte de la policía cuando se trató de manifestaciones en las calles y lo que vimos fue todo lo contrario. Claro, diputado, el tema es que ya se está viendo problemas de abastecimiento, por ejemplo, de combustible, particularmente en el sur de Chile, en Osorno, por ejemplo, en Valdivia, en otros lugares del sur de Chile. Alcaldesa Matei, ¿qué opina usted acerca de esta movilización, de los efectos que está teniendo acá en nuestro país? Bueno, estábamos recién conversando, ¿no es cierto?, ese tema absolutamente inaceptable en que una mujer trans fue abusada sexualmente por hacer su trabajo. También estamos viendo, ¿no es cierto?, personas que por hacer su trabajo, que es conducir un camión, han resultado muertos. Y yo ahí, en el fondo, muchas veces siento que hay una distinta forma de abordar. Cuando un camionero muere, ¿no es cierto?, porque fue baleado o porque le quemaron su camión y lo quemaron a él adentro, hay como otra actitud que cuando a una persona la violan por hacer su trabajo también. Yo realmente creo que el tema, ¿no es cierto?, de la seguridad de trabajadores, porque la mayoría son trabajadores, no son los dueños de los camiones los que manejan, y que por una persona que es chofer, que es conductor, en el fondo por hacer su trabajo pueda ser asesinado o pueda ser baleado o pueda ser asustado, pero de una manera brutal. Creo que es algo que también nos tenemos que preocupar. Pero usted habla de una diferencia de actitud. ¿A quiénes se refiere? ¿Quiénes tendrían una actitud distinta según los casos? En general, de alguna manera, una violencia se tolera. La venimos tolerando hace 15 años como sociedad, la violencia que hay en el sur. Yo he estado en el sur y he visto, ¿no es cierto?, que he estado con mapuches que han sido víctimas de esta violencia. Pero como eso ocurre en Temuco, y aquí a nosotros en Santiago no nos afecta, lo hemos tolerado durante 15 años. Si eso hubiese sucedido en Santiago, ya se hubiese arreglado. Entonces, este es el típico trato distinto que se le da a las regiones porque están lejos. Yo lo único que quiero señalar es que aquí nosotros tenemos que, de alguna manera, avanzar en el tema del mejor trato y de más equidad hacia el pueblo mapuche, por un lado. Eso hay que hacerlo rápido, hay que destinar dinero a eso. Y por otro lado, creo que como sociedad no podemos tolerar esa violencia, que en el fondo son gente que como que se toma la causa mapuche, pero que en realidad no es eso, y donde realmente se está afectando la vida de personas. Yo, cuando era ministra del Trabajo, me tocó trabajar mucho con los conductores de camiones.
Tienen una vida muy difícil, no están nunca en la casa, no ven nunca a su familia, no tienen lugares donde comer, no tienen lugares donde ir al baño. Hay problemas gravísimos de falta de sueño, de horarios difíciles. Y en este caso, además, una exposición permanente a la violencia. Yo, la verdad es que en el caso, ¿no es cierto?, de los conductores de los camiones, entiendo que estén muy, muy enojados y muy cabreados ya a esta altura. Obviamente que aquí hay un tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el abastecimiento, que vamos a tener que ver cómo lo enfrentamos, pero que yo le tengo simpatía a gente que por hacer su trabajo está arriesgando su vida, sí le tengo simpatía. Preguntémosle al diputado Pablo Vidal. ¿Qué responde usted, diputado? 543 camiones siniestrados, calcinados muchos de ellos, la mayoría, y la verdad es que no hay, escúchame bien, ni un solo procesado. Exactamente, esa es la pregunta que todo Chile se hace. ¿Quiénes son los responsables de esos atentados, de esos delitos? Cuando hemos visto hace poco una niña que termina baleada porque va en la cabina de un camión y termina siendo atacada por un grupo de delincuentes, ¿quién es? ¿Por qué no actúa la inteligencia? ¿Por qué no actúan las policías? ¿Por qué la fiscalía no investiga y no sabemos quién es? Otra cosa, y en eso Perdón. ¿Y dónde está el Congreso? 13 proyectos de ley que llevan esperando años. Pero eso sería como decir que hoy día lo que hicieron esas personas no está tipificado por la ley como un delito. Por supuesto que sí lo está. Por supuesto que hay miles de millones de pesos destinados al año para financiar la inteligencia que hoy día nuestro país tiene. Sí, que el presidente dijo en una entrevista hace 10 días que había sido tremendamente fortalecida en los últimos meses. Entonces, está bien, uno puede revisar esas leyes. La mayoría de ellas no van a solucionar el problema. Hoy día existen instrumentos legales y existen instrumentos policiales que no están funcionando precisamente para identificar a esos delincuentes. Pero la iniciativa de modernización, por ejemplo, la iniciativa de modernización de la Agencia de Inteligencia, 14 veces ha sido verdad finalmente rechazada en el Congreso. Ese es un proyecto que está hoy día en tramitación y es un proyecto que no soluciona los problemas que la gente le están haciendo creer que soluciona, como lo que hemos visto en la Araucanía. ¿Cuál sería la solución entonces? O sea, la solución es que sepamos de una vez por todas por qué la policía no es capaz de identificar quiénes quemaron las estaciones de metro, por qué nos demoramos 10 meses en saber quién le disparó a Gustavo Gatica, a Fabiola Campillay, que sepamos quién disparó a esas niñas. Eso es un delito gravísimo y está tipificado por la ley. Es un homicidio. Si encuentran a la persona va a ir a la cárcel. Pero que la encuentren. ¿Por qué no la encuentran? Porque seguimos mezclándolo con el pueblo mapuche y yo en eso estoy de acuerdo. El pueblo mapuche es pacífico, yo también lo conozco, he trabajado en la región del Biobío, en la Araucanía con comunidades. El pueblo mapuche no avala la violencia. Entonces la falencia para usted está en las policías. Está en las policías y está en el gobierno. Perdón, yo quisiera señalar que la ANI en este momento no tiene ninguna atribución. Es una broma. Y además, durante mucho tiempo, a la gente que han puesto ahí ha sido por motivos políticos y no porque realmente tenga conocimiento de inteligencia. Y la verdad es que no tiene cómo estar buscando quiénes son los responsables, no tiene gente suficiente, no tiene capacidad operativa, pero sobre todo no tiene facultades operativas. Así que yo en esa materia, con todo cariño, Pablo, no estoy de acuerdo contigo. Pero creo que efectivamente los camioneros, sobre todo los conductores, yo hablo por los conductores. Sí, alcaldesa, pero la Fiscalía tiene facultades, la Policía de Investigaciones, que es la que lleva principalmente las investigaciones allá, también tiene facultades y pueden hacer un trabajo de inteligencia en la zona. Las facultades no son suficientes de ninguna manera, no son suficientes. ¿Y entonces qué se necesitaría para que realmente... Obviamente que un cambio en la ley, en el fondo se le tiene que permitir poder hacer operaciones, que en este momento no las puede hacer. Paulina, ¿cómo lo ves? Infiltración, todo lo que significa eso. Yo creo que, a diferencia de lo que dice el diputado Vidal, yo voy a hacer un mea culpa. Él apunta al Ejecutivo, a las policías, pero en el Congreso, efectivamente, Amaro, y coincido contigo porque conozco la situación, hay 13 proyectos de ley que además contienen gran parte de la demanda en materia de seguridad que están haciendo los propios camioneros. Vuelvo el tema a los camioneros. Y por lo tanto, ahí hay que acelerar esa discusión, dejar la ideología de lado, entendiendo que hoy día lo que se requiere es, a través de estas leyes, dar mayores atribuciones, permitir, prohibir, pero establecer normas claras en estos proyectos de leyes. Solamente a modo de ejemplo, hoy, por ejemplo, se discute en la Comisión de Seguridad del Senado la ley Juan
barrios. También está la ley de modernización de las policías, de la ANI, en fin. Ayer a mí me llamaba Marianela Cifuente, ella es dirigente, es mujer, es camionera, también anda arriba de su camión tratando de hacerle ver al país, al Congreso, al Ejecutivo, a la policía, por supuesto, pero a todos los chilenos y chilenas que no pueden seguir trabajando mientras se les mete un compadre arriba de su camión y les quema el camión o los rapta a ellos. Entonces, acá el llamado es a que el Congreso rápidamente saque adelante estas leyes que además tienen muchas de ellas suma urgencia, por lo tanto hay un interés del Ejecutivo de que se puedan aprobar prontamente. Sí, pero yo haría una diferencia ahí. Si me permiten, yo creo que hay que trabajar en paralelo el tema de cómo mejoramos, ¿no es cierto?, las condiciones de vida del pueblo mapuche, y al mismo tiempo yo esperaría que efectivamente todos los sectores políticos se pronuncien en contra de esa violencia, porque eso no lo he escuchado. Muchas veces, durante muchísimo tiempo se le habló, ¿no es cierto?, de que esto era violencia rural, etcétera. Se le han puesto montones de nombres de fantasía, que es sencillamente para no poder enfrentar el tema de fondo, que es grupos terroristas que están actuando ahí y probablemente, ¿no es cierto?, de alguna manera en concordancia con el narcotráfico. Para cerrar el tema, porque queremos ir avanzando, diputado, es grave lo que acaba de decir la alcaldesa, y si es cierto, es que si es cierto lo que ella señala, me gustaría saber los antecedentes. O sea, grupos terroristas vinculados con narcotraficantes es gravísimo. Si es así, pues, es necesario que se sepa. ¿No leíste lo de Berco? Y así es. Pero por eso, ¿dónde están las investigaciones que dan cuenta de grupos terroristas vinculados al narcotráfico? Porque dale por favor las facultades a la ANI, te aseguro que van a conseguir y ahí la pregunta los entonces, datos. todos los millones que se han gastado estos años en la ANI, entonces ¿en qué se han gastado? Perdón, recordemos, ¿no es cierto?, que en algún minuto, incluso desde Colombia, llegaron varios antecedentes sobre ese tipo de... y fueron antecedentes serios, que fueron entregados al gobierno de ese entonces, y el gobierno de ese entonces no hizo nada al respecto. O sea, han habido, ¿no es cierto?, yo te diría que fue hace 10 años, más o menos, que llegaron los antecedentes de Colombia, que nunca se investigaron en forma seria. Y muchos extranjeros. ¿Diputado va a agregar algo? Pero una cosita, para entender bien, alcaldesa, usted dice esto se trata de violencia terrorista y usted le agrega además vinculada al narcotráfico. ¿Usted dice, diputado, que no es violencia terrorista o que no está vinculada al narcotráfico? ¿Dónde está su desacuerdo? Lo que digo es que si efectivamente hay violencia terrorista tipificada como terrorismo, no simple delincuencia, por supuesto que es gravísimo y tiene que ser condenado con todo el rigor de la ley, pero no a su juicio. Pero no ¿tiene ese carácter a su juicio? Es que más que a mi juicio, ningún tribunal ha dictado una condena que categorice con esa definición los delitos que hemos visto. Y quiero agregar algo. O sea, son dos cosas. Primero, hemos gastado como país durante todas estas décadas miles y miles de millones en una agencia nacional de inteligencia que entonces no sirve para nada. Sí, pero la pregunta, diputado... Sí, no, perdón. La pregunta, diputado, es bastante directa. ¿Esto es para usted delincuencia o es terrorismo? No me atrevería a calificarlo de terrorismo, pero sí es delincuencia sin lugar a dudas. O sea, no lo estoy bajando la gravedad del hecho. No tengo antecedentes para poder afirmar que es terrorismo, pero me parece que llevamos años con este tema. ¿Cómo lo dirime usted? Por eso, cuando se le dispara a una persona, eso es un delito, está tipificado por la ley, con condena de cárcel, es gravísimo, es inaceptable. Estamos todos de acuerdo con eso. Por lo tanto, no lo cuestiono ahí. Para que tenga el carácter terrorista se cumplen otras condiciones que hasta hoy día los tribunales de justicia en Chile no han dicho que existen en nuestro país. Y si están los antecedentes y se han hecho las investigaciones, por algo los tribunales no han concluido aquello, pero eso no le quita la gravedad al hecho. Bajo ningún punto de vista lo voy a justificar, ni ahora ni antes. A ver, yo quiero señalar que he estado con gente que son mapuche, gente que no es mapuche, etcétera, y que me han contado a mí personalmente cómo los hostigan una y otra y otra y otra vez, hasta que efectivamente, por cansancio, por terror, la gente abandone los predios en los que está viviendo. Porque ese es el objetivo, hacerse de las tierras, ¿no? Si eso no es terrorismo, yo no sé qué es lo que podría ser. Otra cosa es que los tribunales efectivamente lo califiquen. Y en ese sentido, bueno, hay problemas efectivamente con la ley antiterrorista y con la calificación, me imagino, no soy abogado, pero al pan pan y al vino vino, ¿no? O sea, cuando uno ve las conductas, una cosa es que se califique y otra cosa es claramente cuál es el objetivo. Y el objetivo es ese. En el fondo, hemos visto cuántas personas que han tenido que efectivamente abandonar sus campos, abandonar sus casas, porque los queman, los hostigan, los balean, les roban una y otra y otra. O sea, hay gente que ha sufrido 20, 25, 30 atentados
a lo largo de 1, 2, 3 años. Y eso efectivamente cualquier persona que haya estado en el sur, que haya conversado con las víctimas de muy bajos recursos y víctimas también de mayores recursos. Diputado, esto no es un problema, ¿no es cierto? Sí, Una- Amaro. A mí no me queda claro, lo que pasa es que, diputado, quiero insistir con un concepto. El terrorismo es una forma de lucha política y lo que hemos visto en la Araucanía son muchos incidentes y donde hay proclamas políticas. Entonces, mi pregunta a usted es, persistentemente lo que ha observado y los actos de violencia, ¿su diagnóstico es que es delincuencia? Lo que pasa es que usar una proclama política puede ser también una forma de disfrazar actos delictuales. Puede haber una utilización del pueblo mapuche para poder cometer delitos. Por eso digo que es tan grave mezclarlos. Nosotros podemos mezclar. La deuda que tiene el Estado chino al pueblo mapuche no tiene nada que ver con todos estos delitos inaceptables, no importa quién los haya cometido. Y luego, la calificación de los delitos sí es importante para poder entender si detrás de esto hay una organización criminal que está encargada de ejercer terror en contra de la población. Y yo creo que por eso no es tan fácil llegar a utilizar el operativo, porque además hemos visto en los últimos años que han habido montajes policiales que han demostrado que cosas que parecían ser una han terminado siendo otra, como Operación Huracán o el asesinato de Camilo Catrillanca. Entonces, llegar y calificarlo de terrorismo es súper delicado, Amaro, y si lo es, que se sepa, que estén todos los antecedentes sobre la mesa y lo podamos combatir como Estado, pero hasta el momento no ocurrió ese antecedente, y insisto, eso no le quita la gravedad a los hechos, y eso está calificado por la ley y tiene que ser condenado, por supuesto.